Bueno, buenas, profesor Marrugo. Mi grupo está conformado por Margis Núñez, José Mario Peralta y mi persona Sheila Montaño. Y el día de hoy les venimos a hablar o exponer sobre un artículo que básicamente habla sobre la disminución de errores de medicación. LASA, como sus abreviaturas lo dice, significa Look Alike, Sound Alike, mediante la implementación de estrategias preventivas en una clínica pues, de tercer nivel en Barranquilla, Colombia. Como índice tenemos la metodología que vamos a utilizar en estas diapositivas sobre el artículo que les vamos a hablar. Primeramente tenemos la introducción, posteriormente tenemos los objetivos que que querramos realizar, la metodología que básicamente vayamos a usar, los resultados, las discusiones y por último la conclusión. Mi compañera Margie le va a dar una breve introducción sobre los medicamentos LASA. Bueno, como introducción tenemos que los medicamentos LASA, en abreviatura en inglés sería Look Alike, Sound Alike, son aquellos con similitud fonética, ortográfica o de envasado. Estos medicamentos representan un riesgo considerable para la seguridad del paciente, ya que pueden aumentar la probabilidad de errores de medicación con graves consecuencias. Los errores de medicación son un problema de salud pública con graves consecuencias. En el artículo se menciona que más de 7.000 muertes anuales en Estados Unidos. El 1,8% de los pacientes hospitalizados sufren de errores de medicación durante su estancia. Cada error de medicación aumenta la estancia hospitalaria en 4,6 días y el coste en $4,865. Y por último, tenemos que en Colombia el 5,2% de los casos en un estudio fueron de errores de medicación, con 28 casos con daño y 17 mortales. Aquí en los objetivos se pueden observar dos, los objetivos generales y los objetivos específicos. En los objetivos generales, más que todo, se habla sobre disminuir la tasa de errores de la medicación por los medicamentos, LASA, en una clínica de nivel 3 en Barranquilla, Colombia. Y los objetivos específicos es más que todo que quieren entrar a identificar los medicamentos LASA prevalentes en la clínica y como segundo, implementar estrategias preventivas para la dispensación de medicamentos LASA. Y como tercero también tenemos evaluar la efectividad de las estrategias implementadas en la reducción de la tasa de errores en los medicamentos LASA. Hubo un error porque yo tenía el micrófono apagado, entonces pues vamos a volver otra vez a la exposición. Bueno, como venía diciendo anteriormente, en la metodología pues se hicieron dos fases. Pues como dije, el estudio realizó dos fases, la fase uno y la fase 2. Principalmente la fase uno fue la previa a la implementación de las estrategias de prevención. Primero, pues obviamente se realizó una revisión bibliográfica para poder identificar las estrategias de prevención de errores de medicación con LASA más efectivas. Luego, se diseñó e implementó un programa de capacitación para el personal del hospital sobre pues, las estrategias de prevención de errores de medicación con LASA. Luego, posteriormente, se realizó un inventario de los medicamentos LASA disponibles en el hospital. Luego, por último, se diseñaron e imprimieron etiquetas para los medicamentos LASA. Bueno, en metodología tenemos pues la fase 2 posterior a la implementación de las estrategias de prevención. Primero se implementaron las estrategias de prevención de errores de medicamentos con LASA en todo el hospital. Luego, posteriormente, se realizó un seguimiento y evaluación pues de la efectividad de las estrategias de prevención. Y por último, se midió el porcentaje de errores de medicación antes y después de la implementación del proyecto, pues para ver una diferencia antes y después del procedimiento del proyecto. Podemos observar, podemos observar, ahí cómo se observa el número del número de errores de medicación observados y el número de prescripciones totales con un estándar menor a 1%. En el análisis estadístico,
se realizó un análisis estadístico sobre de los datos más importantes. Se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad pues, de estas variables. Luego se utilizó un test U de Mann-Whitney para comparar el porcentaje de errores de medicación que había. Y el antes y después de la implementación del proyecto, que fue como básicamente pues comparar un antes y un después del proyecto que se realizó como en los medicamentos LASA. Se consideraron como estadísticamente significativos aquellos resultados con una P menor y luego un 0,05, como podemos ver en la diapositiva. Bueno, como resultado se identificaron dos, que fue la preimplementación y la postimplementación. En la preimplementación se identificaron 80 errores de medicación por LASA, con una tasa de error del 0,33%. La pareja de medicamentos que generó más errores fue atorvastatina, que fue de 20 miligramos, y la atorvastatina, que fue de 40 miligramos. ¿Qué le pasa un momento? Paso. Ok. Como podemos ver el resultado, se analizó un grupo que fue el de LASA, la categoría que se subdividía en tres, que fue en la primera fue el mismo principio activo y diferente concentración, que en la preimplementación la cantidad fue de 33. En la segunda podemos identificar que o sea, diferente principio activo y apariencia similar, y podemos ver que en la implementación la cantidad fue de 24. Y en la tercera está la similitud fonética y ortográfica, que en la preimplementación la cantidad fue del 80. Entonces, como porcentaje, en la primera tuvimos 46, en la segunda el 30 y en la tercera obtuvimos el 24%, que fue un total del 100%. ¿Sí la pasa? O sea, regresa. Ok. Bueno, en la post-implementación se identificaron 48 errores de medicación por LASA, con una tasa de error del 0,20%. Esto representa una reducción del 40% en la implementación. Esto representa una reducción del 40% en la tasa de errores después de la implementación de las estrategias preventivas. La pareja de medicamentos que generó más errores fue prednisona de tableta de 50 miligramos y la prednisolona de tableta de 5 miligramos. ¿Pasa? Bueno, no, Ok. lo anterior como decía, lo anterior dicho, podemos ver que en la post-implementación la cantidad fue de 19, de 15 y de 14, dando un total de 48, y el porcentaje fue de 40, 31 y 29%, dando un total de 100%. Paso. Sí. ¿Soy Mario? Sí. En la discusión podemos encontrar que el estudio se enfocó más que todo en la reducción de errores en la medicación. Después de implementar estrategias preventivas de errores de medicamentos LASA en la clínica de Barranquilla, Colombia, se encontró que los medicamentos que más inducían al, a los errores Errores de los medicamentos eran aquellos que con igual o mismo principio activo, pero de diferente concentración. Estos errores pueden llevar a casos de subdosificación o sobredosificación, lo que puede resultar en un fallo terapéutico o toxicidad. pasa. Pasa por favor, Sheila. Bueno, Listo. como cuarto tenemos que el estudio menciona medidas preventivas como alertas auxiliares en contenedores de almacenamiento de medicamentos, almacenamiento no alfabético y etiquetas auxiliares de advertencias específicas con colores brillantes para identificar medicamentos que pueden confundirse. Y por último, tenemos que otro estudio menciona que el uso de etiquetas de colores y letras de Talman en las etiquetas de medicamentos y sus lugares de almacenamiento pueden mejorar la seguridad y reducción de errores de medicación. Ok. Bueno, como conclusión, pues las estrategias preventivas implementadas para reducir los errores de medicación por LASA fueron efectivas, logrando una reducción del 40% de la tasa de errores, la capacitación del personal, el cambio de etiquetas y el uso de tecnologías de alerta son medicamentos importantes, perdón, son medidas importantes para mejorar la seguridad del paciente. Pues también quería complementar diciendo que pues es importante pues implementar y etiquetar claramente estos medicamentos
para que así como brindar una capacitación, como lo mencioné anteriormente, adecuada al personal de la salud y eso ayuda a minimizar este, los riesgos Para reducir asociados más que al todo- uso. para reducir más que todos los errores de medicación. Exactamente. para que no Entonces, haya más pues, errores. exactamente, esto sirve como precaución y pues obviamente más seguridad hacia el paciente, ya que pues debido tiene la etiqueta del producto que pues tiene que ser revisado. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias por todo. gracias. Facilísimo, ¿verdad?